Hola, buenas tardes. Gracias por visitar Derivas de la Forma Escultórica, Irrupción y Densidad. Mi nombre es Katmira Bello, soy una de las curadoras de la exposición. Mi nombre es Silverio Orduña y vamos a estar acompañando una visita para ustedes que no han podido ver la exposición. Estamos en el Museo de Arte Moderno y vamos a conocer las 41 obras de 38 artistas que forman parte de esta exposición. De estos artistas hay 17 mujeres y 21 hombres porque procuramos buscar equidad de género en sus participantes. La exposición está dividida en 4 ejes curatoriales sobre los que les vamos a ir contando. El primer eje curatorial de la exposición se llama Aproximaciones Materiales y lo titulamos así porque nos parece importante que una de las primeras observaciones por parte de los visitantes sea de qué materiales están hechas las piezas. A menudo la pintura, por ejemplo, que siempre la usamos en comparación, a veces está diluido o está oculto el trazo que tanto el artista fue poniendo distintas capas. Y en la escultura también a veces sucede la operación inversa, digamos, en la pintura siempre es valioso que se vea el gesto, dónde goteó, dónde pegó, y sin embargo la escultura la idea es lo contrario, hay un ocultamiento de dónde se golpeó, dónde se talló, dónde el artista ha batallado con el material y normalmente tenemos estas superficies como más perfectas. Y trabajar la materia en la escultura implica siempre una serie de actividades muy físicas como tallar, pulir, devastar, cortar, romper, etcétera. Y a menudo no pensamos en este tipo de trabajo que tuvieron los artistas cuerpo a cuerpo con el material para transformarlo en otra cosa. Y por otro lado, también pensar que estos materiales no los escogen de manera gratuita o fortuita. Siempre hay un por qué va a ser la madera o el barro que remite a algo más artesanal, más cercano a la tierra, a las comunidades, el metal que siempre nos va a remitir a cuestiones industriales, a ciudad, demás, el mármol que tiene que ver con cuestiones del arte clásico y a menudo los artistas lo usan ya sea para hacer una referencia directa a ello o para hacer un comentario sarcástico, una broma al respecto de estar haciendo algo con mármol como estas grandes obras clásicas, ¿no? Tenemos también la obsidiana que remite a los saberes míticos ancestrales y demás. Entonces, la idea es que nuestros visitantes puedan pensar también en este detalle acerca de las obras. Algo importante en relación a la sala y a la exposición es que, dado que las salas del museo son redondos, quisimos conservar este recorrido circular y envolvente, en cierto sentido, y hacer que las piezas dialoguen entre sí a lo largo y a lo ancho de toda la sala, de tal forma que cuando aquí comentamos aproximaciones materiales y les hablo de la obsidiana, eventualmente se puede ver desde aquí hasta allá. Podemos ver las piezas de madera, las de acrílico. En cada uno de los ejes de la sala es posible generar diálogos hacia todos los puntos de la sala. La investigación curatorial inició con la revisión del acervo del Museo de Arte Moderno y su vínculo, sobre todo, con las bienales y trienales de escultura desarrolladas por el IMBA. Estos certámenes proponían premios de adquisición y después de estas adquisiciones fueron derivadas esas esculturas a los acervos de los museos públicos del IMBAL. Nosotros hicimos una revisión primero de qué material contábamos, con qué materiales contábamos en relación con esas obras y a partir de eso generamos un diálogo en relación con cómo se ha modificado el concepto de escultura a lo largo de este gran periodo que abarca de 1927 a la actualidad, no como un panorama general de lo que ha sucedido en México, sino más bien como problemas estéticos que han surgido a través de este gran lapso temporal
que casi abarca 100 años. Estas son dos obras de dos escultoras, una de ellas es Perla Kraus y la otra es Ana Pellicer. Ana trabajó durante mucho tiempo con cobre, con comunidades de artesanos en Michoacán y demás. Y Perla le interesa este tipo de material que también nos remite un tanto a lo ritual en cierto sentido. El segundo eje de aproximación de la escultura se llama Exploraciones de la Forma, y en este núcleo o en esta sección de la muestra intentamos generar una reflexión acerca de las tensiones que han sucedido a lo largo de la escultura moderna y contemporánea en México en relación con la formalidad de las obras, ¿no? Específicamente aquella pregunta que tiene que ver con la figuración y la abstracción. Dentro de este núcleo vamos a encontrar piezas como las de Luis Ortiz Monasterio, Ángela Gurría y Geles Cabrera, en donde podemos observar distintas aproximaciones o exploraciones de figuraciones, en donde vamos a tener referencias más realistas que otras, algunas involucradas con la geometrización de las formas y otras más experimentales acerca de una figuración humana sin aspectos del arte tradicional o canónico. En este eje, como mencionó Katnira, vamos a encontrar una correspondencia casi en todas las partes de la exposición. Podemos voltear de un lado a otro y encontrar estos problemas acerca de cómo se está generando la tensión, sobre todo entre la figuración y la abstracción, no como algo que precede a una de otra, sino más bien como problemas formales que se han estado presentando a lo largo de todo este periodo a partir de el modernismo en la escultura. El tercer eje de exploración de la escultura se llama producción de espacio, justo porque dentro de la investigación curatorial que desarrollamos, encontramos que distintas esculturas a lo largo del tiempo estaban generando sobre todo una provocación de cómo observarlas o de cómo generar una experiencia estética alrededor de ellas. Estas esculturas generalmente provocan ciertas dinámicas alrededor del espacio. Es decir, las esculturas proponen ser rodeadas, las esculturas a veces proponen ser atravesadas o incluso las esculturas también provocan la acción la acción y la participación del espectador. En este sentido, la selección que hicimos en este núcleo o en este eje tenía que ver con esos ejemplos escultóricos, como el de María Lagunes, que activa de cierta manera el espacio de distinta forma, es decir, la transparencia del acrílico, la materialidad de esta escultura, propone una iluminación diferente y además propone un recorrido alrededor de este cuerpo escultórico para identificar qué cambios suceden cuando miramos a través, sobre, entre la propuesta escultórica de María Lagunes. Las piezas que han sido premiadas por las bienales y trienales de escultura de Limbal se han transformado también en piezas icónicas del acervo del Museo de Arte Moderno. Podemos encontrar las obras de Elizabeth Catlett, de Peter Nash, de Kiyoshi Takahashi, de Kyoto Ota, de Reinaldo Velázquez, entre otras, que forman parte de esta selección y que además son testigos de las transformaciones de la escultura. En distintos periodos, las instituciones culturales de este país han incentivado la producción y la experimentación de las artes, y en este caso podemos encontrar este tipo de experimentaciones en la escultura que van desde lo formal,
como comenté anteriormente, las tensiones entre la abstracción y la figuración, pero también tienen que ver mucho con la configuración de la idea de escultura, que a lo largo de este periodo se ha modificado completamente. En un principio podemos identificar piezas completamente vinculadas con una materialidad clásicamente escultórica y posteriormente podemos encontrar otras piezas que se desprenden o que desvían esa materialidad hacia materiales más endebles, menos perecederos, incluso materiales que se desvanecen con el tiempo, en fin, ¿no? Eso es lo que también hemos tratado de comunicar con esta exposición. Claudia Luna es una de las artistas más jóvenes de la exposición y su búsqueda conceptual y material tiene que ver sobre todo con su experiencia en la ciudad. Ella ha sido una persona que camina, que habita la ciudad de esa manera en los tránsitos y se ha encontrado en la calle con distintos estorbos que forman parte del mobiliario urbano o que son residuos de las construcciones o incluso objetos que en algún momento sirvieron pero ahora ya no. Y esa interrupción de su caminar en la ciudad por estos objetos la ha transformado en una configuración de un vocabulario urbano y a partir de esta clasificación de esos estorbos de la ciudad ha generado toda una apropiación de esas formas para transformarlas o para configurarlas en otros objetos, ¿no? Que hacen referencia a la experiencia urbana, pero de cierta manera también cuestionan el urbanismo desde un punto de vista de usuaria de la ciudad, de objetos tridimensionales que aparecen en nuestro tránsito en la ciudad y que de cierta manera estamos ya acostumbrados a saltar, a esquivar, a soportar, ¿no? Pero Claudia hace una reconfiguración de ese objeto para transformarlo en estas cerámicas que pueden ser transportadas. El color que utiliza Claudia es también una transformación completa de esa referencia, porque generalmente encontramos colores en la ciudad vinculados con los grises, con las cosas sucias, con las pinturas deslavadas por el paso del tiempo y por la intemperie. La relación que de cierta forma es inmediata entre la obra de Claudia Luna y la obra de Matías Geritz es que los dos están configurando una idea de ciudad. Para Matías Geritz, esa escalera infinita se refiere a las construcciones de una ciudad infinita, de también pensar eh, el diseño de los edificios como una experiencia sensible. De cierta manera, Matías Geritz estaba relacionado con este tipo de pensamiento en donde el diseño de las ciudades, el diseño de los edificios afectaba directamente la emoción o las emociones de las personas que habitaban o transitaban en esos espacios. De cierta manera, Claudia Luna hace un cuestionamiento al urbanismo y esas promesas del urbanismo moderno y del progreso que aún quedan como estorbos en la ciudad. Y conectando con otras secciones de la exposición, podemos identificar justo la tensión entre la abstracción, que es una abstracción completamente contemporánea, la de Claudia Luna, con una figuración tan específica como la de Francisco Zúñiga, ¿no? En donde él también a partir de esta configuración postrevolucionaria, identificó y trabajó una figuración vinculada con lo indígena y con la identidad nacional. De cierta manera, los diálogos que ofrecemos también en esta exposición no son solamente para relacionar conceptualmente las piezas, sino también para criticar ciertos momentos de la historia. Bueno, esta es Tehuana de Germán Cueto, es la pieza más antigua de la exposición, data de 1927 y es parte de la colección del museo.
Esta pieza es muy interesante porque se relaciona con los 4 ejes de la exposición. Por un lado está hecha con metal, lámina de aluminio, madera y está en un espacio para la época intermedio entre lo muy figurativo relacionado con cuestiones nacionalistas que van a retomar los valores de la revolución que tienen que ver con hablar de identidad, del pueblo, voltear la mirada, ensalzar a las comunidades que conforman la patria, digamos, pero al mismo tiempo es una pieza muy, muy moderna, hecha con materiales ya, podríamos pensarlos no naturales, o sea, no es madera, no es barro, no son estas cuestiones artesanales, sino que está ligado a muy a la modernidad. Y por otro lado, ya está jugando también con lo abstracto. En realidad nos damos cuenta de que es una tehuana cuando vemos el título. En ese preciso instante dices, ah, claro, sí, ya vi el tocado y la mano, la falda, por supuesto, sus pies. Pero si no, podrías estar un rato tratando de imaginar si hace referencia a algo, es solamente una pieza abstracta. Lo idóneo es darle la vuelta a las exposiciones, a las esculturas, porque entonces puedes ver, digamos, te puedes aproximar, que son tridimensionales, a lo que sucede por atrás, cómo se ve de un lado, del otro, y pasa algo como con la de Jesús Mayagoita que está un poco atrás. Por ejemplo, esa es pieza que la idea es que depende de dónde está el espectador va a ir cambiando por completo la pieza. Pero incluso cuando no es el plan, de cualquier manera, desde cada ángulo vas a tener una pieza distinta, una mirada distinta. Aquí tenemos algunas contraparedes, pero son precisamente piezas que son para poner con la pared porque parte del planteamiento implica que vayan en un rincón o recargadas con algo. Esta es una pieza de Cintia Gutiérrez, que es una artista de Guadalajara. Se llama El mundo es como una tierra extranjera. Es una pieza bastante reciente, desde 2024. Y está conformada por múltiples chayotes hechos de cerámica, de distintos tipos de barro. Se puede ver en los colores. Algunas de ellas están esmaltadas y pintadas, haciendo en ambos casos la referencia al trabajo artesanal, al trabajo con la tierra. Y los chayotes tienen que ver con los cultivos en Guadalajara y todo lo relativo a la explotación de la tierra. Normalmente va cambiando cuando uno se acerca a ella, entonces ve que no son piedras, sino estos chayotes, y cada uno de ellos es un tanto distinto. La selección que elaboramos de las esculturas que pertenecen al jardín del Museo de Arte Moderno y la exposición en esta sala están vinculadas sobre todo con los 4 ejes de exploración. Tienen que ver con la forma, tienen que ver con la producción de espacio, tienen que ver con la materialidad y también con el cuestionamiento de lo escultórico. Podemos encontrar allá afuera en el jardín obras como la de Rosa Castillo, que fue una de las piezas también premiadas en la primera Bienal de Escultura, que tiene en sí misma un planteamiento conceptual y formal específico. Es la representación de una mujer sentada en una piedra de recinto, pero al mismo tiempo es toda una configuración de la escultura como intermediaria para la construcción de la identidad nacional. También podemos identificar otro tipo de piezas como las de Erzúa, que de cierta manera la monumentalidad de la obra y también la configuración espacial de la obra permite atravesar la pieza, ¿no? Es decir, ya no solamente se contempla como un objeto lejano, sino que la pieza puede ser atravesada, puede ser rodeada, ¿no? Produce otras facultades de movimiento en los espectadores. Y así fuimos seleccionando las piezas que forman parte del jardín a través de los ejes conceptuales de aproximación de lo escultórico que están presentes en la exposición. El jardín escultórico del MAM ha sido considerado uno de los más importantes en Latinoamérica por la diversidad de artistas y la diversidad de
prácticas escultóricas que hay en él. Aquí podemos encontrar todos los ejes de exploración de la exposición Derivas de la Forma Escultórica y de cierta manera experimentarlos en este espacio tan amable como es el bosque de Chapultepec. Aquí en el jardín podemos encontrar la obra de Antonio Nava Tirado, una obra que también fue premiada en una de las trienales de escultura y que lleva por nombre La Creación. Esta pieza se relaciona sobre todo con el eje vinculado con la materialidad. En esta escultura podemos encontrar distintos tipos de piedra unida y ensamblada para dar forma a esta configuración completamente abstracta, pero que de cierta manera nos lleva a pensar en el origen, a pensar en configuraciones ancestrales o incluso rituales. Dentro de las piezas del jardín que nos interesó relacionar con la exposición de Derivas de la Forma Escultórica está esta pieza de Helsengas que se llama La Jaula de las Palabras. La pieza casualmente tiene la misma cantidad de años que el museo, es de 1964 y Helsengas es un artista multidisciplinario, fue pintor, escultor, actor, director, productor de cine, escritor, poeta y demás. Y esta pieza está muy relacionada con procesos entre surrealistas, vanguardistas, modernos, contemporáneos. Retoma mucho la cuestión del objeto encontrado y ensamblado. Entonces, la pieza contiene huesos, varillas de hierro, fibra de vidrio, metal y demás. Y se encuentra aquí en esta parte del museo y es una pieza que en esta cuestión de la jaula de las palabras también nos hace pensar en las múltiples cosas que están adentro de la estructura, todo lo que nos puede detonar o hacer imaginar, como en todo proceso surrealista, el encuentro de objetos que no tienen nada que ver entre sí, pero que una vez juntos van a generar otro discurso. Una parte de las esculturas que habitan este proyecto expositivo son del Museo de Arte Moderno y otras son tanto del Museo Tamayo como del Museo Carrillo Gil y de colecciones particulares. Muchos de los artistas que invitamos a esta exposición nos prestaron obra muy dispuestos para generar estos diálogos. Soy Jorge Ismael Rodríguez, escultor. Esta pieza se llama Llama Renovadora. Está hecha de obsidiana roja. Es un tamaño inusual, en donde hay un montón de expresiones de la naturaleza en su piel, ¿no? Y bueno, pues ya lo que ven, las formas, pues sí, ya son decisión mía. Y las posibilidades de acción también. Esta pieza es una pieza que tiene tres momentos. El primer momento es lo que uno ve desde lejos, la piel, la forma, la relación que hay, donde se generan tensiones entre una y otra, hay un diálogo entre un elemento matérico muy grande y otro pequeño, y en donde el elemento grande pues a veces pierde dimensión, y más pierde dimensión en el segundo momento, que es cuando uno puede activarla, ¿no? Entonces empieza a haber una relación distinta, la tensión cambia, el movimiento pues hace que la pieza, la parte pequeña de la pieza sea la más importante y es otra forma de vivirla. Y el momento de activarla es un momento en el que la pieza se transforma porque uno le puso energía, uno le convidó tantita de su energía. Y el péndulo se va a mover, siempre va a acabar en un movimiento preestablecido por la física, pero la fuerza de inicio tiene la intención de quien la activa y después va a ir tomando su propio camino. Con esto también pienso en la consecuencia de los actos, ¿no? Uno puede tener una intención, poner la energía para un lado y después ya esa energía quién sabe en qué derive, ¿no?
La obsidiana, bueno, pues como sabes, pues es el atributo de Tezcatlipoca, uno de los dioses que todo lo dan y todo lo quitan para los antiguos mexicanos. Y es un símbolo de gran poder. Me gusta que todas esas posibilidades van abriendo el camino, van abriendo la ruta que puede haber en torno a esta escultura, ¿no? La obsidiana es un vidrio, entonces si le pegas la vas estrellando. Entonces yo lo que hago es, utilizo discos de diamante, voy trazando mi dibujo, voy cortando. Después utilizo esmeriles de distintos calibres, después lijas de distintos calibres también, y al final polvos de distintos calibres hasta llegar a uno que es casi impalpable para lograr este nivel de brillo, ¿no? De esa capacidad reflectiva. El último eje de la exposición se titula Cuestionamiento del medio. Esto está referido a los procesos por los que ha pasado la escultura, de tal forma que en algunos casos ya no sabríamos si seguirle llamando escultura a las piezas o no, objeto, arte objeto, ensamble, y como les comentaba, de estos diálogos que van de un lado a otro de la sala, al otro lado de este eje, tal cual pensado como eje que atraviesa el espacio, está la pieza de Jorge Méndez Blake, que es una pieza hecha con tubos, es una oda a un poema de James Joyce. Y estos tubos de metal, la longitud de los tubos hace referencia a la longitud de cada una de las estrofas del poema, ¿no? Entonces, ya vemos aquí operaciones que tienen que ver con cuestiones conceptuales, como retomar materiales del Amazonas para hablar de la naturaleza, en el caso de Laura Anderson Barbata. Atrás de mí están las piezas de Manuel Velázquez, que es un artista chapaneco que reside en Jalapa. También tuvimos la fortuna de que la pieza pudiera llegar desde Jalapa a la exposición. Y, por ejemplo, en esta obra, que se llama Arquitecturas, podemos notar estas piezas sumamente pesadas de cemento, piedra, estos materiales como muy pétreos. Y una de las cosas fantásticas de la pieza es que en realidad son muy livianas. Están hechas de madera y el artista las ha pintado de tal manera que es una trampa para el ojo, convirtiéndolas en piedra, ¿no? Entonces, quizá hace muchos años alguien hubiera preguntado, ¿cómo? Pero nos está engañando, ¿no? No son esculturas en piedra, ¿no? Pero digamos que ese ya no es un tema. También en esta sección tenemos la pieza de Emanuel Tobar, que es un artista de Guadalajara, también es de las piezas que llegó de fuera de la Ciudad de México. Y es un ensamble hecho con pallets tomados de una fábrica de cerámica. Y en esta misma fábrica de cerámica él le solicita a uno de los trabajadores que haga una figura haciendo las cerámicas o cosiéndolas, sino en otra parte del proceso. Y le pide interpretar un haiku a partir de esta manejar la materia. La pieza pasa a cocimiento y se integra a la obra de Manuel Tobar. Entonces la parte más manual no la hizo el artista, la parte conceptual es la que está haciendo el autor, y está cuestionando de quién es la obra, qué es el hacer y demás puntos. Entonces, nos parece también que en muchos de los casos muchas piezas pueden plantear preguntas de qué tanto es escultura, por ejemplo, en el caso de Aurora Noreña, que trabaja con metal y plástico, muy cercano a cómo se inspira en las sillas Acapulco. Tal vez quizá la pregunta podría ser, bueno, pero si no está tallado, cortado, pulido, ¿sigue siendo escultura? Sí, sigue siendo escultura, y el proceso de esa pieza es conceptual porque son piezas recuperadas, ella las llama así, porque están hechas a partir de piezas arqueológicas que han desaparecido. Ella las reinterpreta para crear otra, no es una copia, es para crear algo inspirado en con estos otros materiales, ¿no? Entonces, muchas de las piezas hacia distintos lados de la exposición, como les comentábamos, tienen que ver con esta
cuestionar el medio, ¿no? Pues un tanto la selección de estas piezas no fue tanto pensado como sacarlas adelante como escultura, sino sí propiciar el diálogo, sí incluso propiciar cierta molestia o cierta duda de eso, de esa escultura, y también abrir este punto de pregunta, porque el arte moderno también es parteaguas de lo que ahora conocemos como arte contemporáneo, o sea, no fue algo cortó y algo terminó, sino hay toda esta serie de transformaciones sobre la materia, los modos, los conceptos que se trabajan. Entonces, tener también aquí estos toques, estos puntos en los que es posible preguntarse también desde aquí hacia dónde va la escultura ahora, ¿no? Puede tener material orgánico, puede estar hecha de ensambles como la pieza de Rosario Guillermo. Y bueno, escogimos las piezas en general de toda la exposición un poco pensándolo en el diálogo que iba a haber entre ellas, en el espacio también como un área de circulación y también en algo que tiene que ver en cómo esta relación de cuerpo a cuerpo de los visitantes con la obra también es una relación cuerpo a cuerpo entre las obras. Entonces, de qué manera en esta línea Aurora Noreña, Ismael Rodríguez y Manuel Tobar dialogan, que son tres esculturas que están apuntando hacia otro lado, la de Ismael con este asunto de que se active, lo que les comentaba de las otras dos piezas. Entonces sí, fueron escogidas sobre todo pensando qué diálogos amables o incluso qué choques podía ocurrir entre ellas, pero que eso genere distintas lecturas, que detone diversas experiencias y preguntas. Nuestra intención principal, el punto número 1, es generar una experiencia estética sensorial, física, memorable, que pasear por este espacio y ver estas esculturas haga que te intereses en la forma, en los colores, que juegue con el espacio que está fuera del jardín, digamos que aproximar a la gente a la escultura de una forma muy directa. Y cuando tienes una experiencia, normalmente sí te preguntas cosas en el aire, ¿no? Estos dos tienen un color similar, o ideas e imaginaciones que pueden ir en cada caso a lugares insospechados. Y sí, siempre está la idea de que la gente, las personas que visitan las exposiciones, se vayan con alguna pregunta, pero en este caso no sería que la pregunta sea cuándo es escultura y cuándo no, sino quizá cosas más abstractas, ¿no? Nos han comentado mucho que es raro ver exposiciones de solamente escultura, ¿no? Normalmente la escultura está como acompañamiento de otras muchas piezas, otro discurso, la pintura, además, entonces hay 3 piezas de escultura para demostrar que también por ahí pasó la escultura, y esta exposición es solamente escultura, entonces la intención es poder vivir la escultura como tal, ¿no?